Me bajé porque quiero hacer un ejemplo de cómo son nuestras actitudes o lo que nos pasa muchas veces. El otro día yo hablaba de que cuando uno entra a un lugar y lo atienden mal. Quiero contar una anécdota que después la voy a compartir el domingo que viene al mismo video a la persona que le ocurrió hace muchos años. Pero como algunos no vienen a las reuniones de los domingos a la mañana, hoy no pudieron algunos, entonces el domingo que viene a las 9 hasta las 11 vamos a tener la misma reunión para celebrar. Están todos invitados, aquí no está condicionado, no, yo no voy a la iglesia, la primera vez que voy, nunca, no hago esto, no hago nada. No se trata, no, pues soy joven, soy casado, soy soltero, estoy juntado, no sé cuántas yerbas tenemos a veces para no venir. La cuestión es que sería bueno que estuvieran todos el próximo domingo en la mañana a partir de las 9 a las 11 y vamos a compartir algo de lo que yo ahora le voy a contar y después en algún momento del mensaje yo lo voy a utilizar. Quiero sembrar una imagen de actitudes que tenemos. Este señor quiso hacer un negocio, él era un hombre de negocios y entonces necesitaba cambiar un billete de $50 y no tuvo mejor ocurrencia que ir a un banco. Y justo al banco que él fue, escogió ir, era un lugar donde lo habían invitado para dar una conferencia. Como solamente los gerentes lo conocían, él se tomó un tiempo porque necesitaba cambio. Dice, cuando entré al lugar que me invitaron era majestuoso, extraordinario. Dice, mármol por aquí, mármol por allá, todas pantallas, un aroma, un lugar impecable. Dice, entro y lo que primero me encuentro es con un espacio, una distancia, hasta donde estaban las ventanillas donde te atienden, con un laberinto. Usted ha visto en los bancos, ahora no es tanto, ahora son números, pero antes había todo un caminito así que era como un laberinto y él estuvo allí. Dice que cuando se acercó, que era el último de la fila, contó cuántos tenía por delante. Los que había por delante eran 24, así que él estuvo esperando, dio toda su vueltita, hasta que llegó al momento cuando lo iban a atender. Mientras él estaba así, miraba por allí, miraba por aquí, esperando de que alguien lo llamara. Por ahí grita alguien, ¡siguiente! Y él, cuando llega a la ventanilla, era una señora, una señorita, dice, que cuando él se acerca, en la ventanilla la chica no lo estaba mirando a él, sino que estaba haciendo sus notas y siguiendo adelante. Y sin mirarlo le dice, ¿sí? Y él no sabía qué reaccionar. Levanta la vista y dice, ¿sí? ¿Qué quiere usted? No, dice, cambiar $50 necesito. 1, 2, 3, 10, 50. Acá tiene. Dice, obviamente, entendí que esa mujer me odiaba. No, claro. Él sintió de que un lugar de gran prestigio, un lugar de servicio, un lugar de donde se depende del cliente, no hubiera valorización por el cliente. Dice que él esperaba que le dijera, hola, buen día, señor, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿En qué puedo ayudarlo? Él esperaba que le dijera, cuando él le entregara los $50, le dijera que necesitaba, le dijera, mire, que necesito cambio de $50. Sí, señor, ¿cómo no? Enseguida se los damos. ¿En qué lo quiere? ¿Todo de 10? ¿Todo de 5? Se lo damos. ¿Alguna cosa más le puedo ser útil? No fue así. Claro que él se llevó una mala impresión y dijo, este banco yo no voy a trabajar nunca, jamás, no vengo más. Esto es más o menos lo que hicimos el domingo pasado cuando hablamos de lo que nos ocurre cuando vamos a los lugares donde nos atienden bien. Pero yo quiero que le quede este acto. Me bajé aquí para después tenerle su atención arriba en la plataforma acerca de cuánto hemos perdido de vista en nuestra vida la falta de valorización los unos por los otros. Usted lo va a escuchar ahora en este mensaje. Nosotros vivimos en una cultura muy dura, muy difícil, pero no es que nosotros los adultos vivimos ahí, nuestros hijos crecen. Hoy es el día del niño. Vamos a ministrar una palabra para los niños también.
Y en el valor, yo le hice cantar, porque sentí en el Espíritu lo que cantamos, el nombre de Jesús. ¿Cuándo se lo pusieron al nombre de Jesús? ¿Alguno me puede decir aquí en qué momento le pusieron el nombre de Jesús? ¿Cuándo? Alguien dice cuando era embarazada se sabía cómo se iba a llamar. Pero ¿cuándo se lo pusieron al nombre? Cuando lo presentaron delante de Dios. ¿Cómo se va a llamar este niño? Jesús. Ahí recibió el nombre. ¿Se podría haber recibido otra cosa? Yo creo que sí, que podemos recibir muchas cosas en la vida. Pero cargamos una identidad, una forma de ser, lo que somos como somos y seremos toda nuestra vida, a causa del nombre que portamos. Jesús recibió un nombre. Se llama Jesús. ¿Sabe cuántos niños se llamaban Jesús en aquella época? Un montón. Muchísimos se llamaban Jesús. Ahora, ¿por qué tomó importancia el nombre de ese niño a ser el nombre sobre todo nombre? ¿Qué hace importante a los hijos? El nombre de los hijos. Su papá. El único hijo de Dios, y que se llamaba Jesús en aquella época, era el que había tenido María. Y ese era hijo del Altísimo. Su papá fue el que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo lo que viene del cielo venga a nuestras vidas. Él creció conociendo eso. Él vivió, se formó conociendo eso. En esta noche yo le voy a hablar, le voy a guiar por el Espíritu de Dios. Yo quiero que Pipi, por favor, ponga el título del mensaje de esta noche. ¿Está ahí? Rompiendo la brecha de separación. En esta noche, todos los que vinieron con sus hijos menores de 13 años, vamos a hacer como en el momento de administración, vamos a ministrar sobre el nombre de nuestros hijos. Porque lo que declaremos nosotros, los papás, sobre el nombre de nuestros hijos, será el nombre que portarán para hacer lo que Dios ha determinado en ellos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús los hijos de nuestra generación, menores de 13 años de este tiempo, sean lanzados como saetas al futuro, donde van a estar cubiertos por el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús van a alcanzar su destino. ¿Cuántos creen esto? Amén. Bueno, entonces eso va a ocurrir en esta noche. Mientras escuchamos la melodía, yo le invito a que leamos juntos Efesios capítulo 2, versículo 11. En esta noche vamos a compartir el mensaje que está titulado Rompiendo la brecha de separación. Y entonces vamos a leer juntos Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Ahora sí, yo sé que usted ya tiene formada en su mente la idea de la palabra, entonces me va a facilitar de que la palabra que le ministre le haga entender lo importante que es valorar a nuestros hijos. La Escritura dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en la cárcel las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Versículo 14, segunda parte. Derribando la pared intermedia de separación, rompiendo la brecha de separación. Cuando usamos la palabra brecha, y aquí habla de pared intermedia, la idea es de que algo que estaba junto antes se separó. Alguien construyó esa pared. La brecha fue provocada por algo. Usted sabe que cuando hay terremotos muy grandes y en distintos lugares se parte la tierra, se producen brechas en la tierra muy profundas, separan los lugares. En la vida hubo dos separaciones muy profundas desde el momento que fuimos creados por Dios. La primera es la separación con Dios a causa del pecado. Cuando el hombre pecó, la Biblia dice que fuimos destituidos, separados. Dios nos echó y hubo una brecha de separación entre nosotros y Dios. Quedamos apartados, alejados de Dios. Pero esa misma brecha no solo dañó nuestra comunión con Dios, sino también rompió las demás relaciones. A partir de ahí, todas las relaciones quedaron rotas. La primera y más dañina, la más cruel, más brutal que experimentamos es cuando Caín mata a Abel. Eso produjo una brecha, una ruptura tan brutal dentro del seno de aquella familia que pasó un tiempo, dice la Escritura, hasta que esa familia fue consolada con nuevos hijos establecidos para la familia. Pero la vida nunca más fue igual. Hubo una brecha de separación. Ahora la Biblia nos dice, claramente hemos leído, que Jesús vino a este mundo a derribar, a romper esa brecha y otra vez a unirnos para que tengamos paz, para que no estemos separados, aboliendo en su carne las enemistades. Nos está diciendo en esas palabras que Jesús en su sacrificio no solo estaba sufriendo un hecho cruel, sino que era necesario una reconstrucción de la relación entre nosotros y Dios y nuestras relaciones cotidianas, para que entendamos el valor que Dios le ha dado a la vida de cada persona. La separación, las distancias, las brechas entre las relaciones humanas nos están hablando, nos están diciendo de que no hay valor el uno por el otro. No se están valorando. Sea la circunstancia que sea, en la situación que sea. La Biblia dice claramente, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora, para ponerme de acuerdo con el otro, hay un montón de circunstancias que me van a ayudar a tomar una determinación o a pensar por qué me puedo poner de acuerdo con el otro para hacer algo en acuerdo. Ahora, ¿dónde desarrollo mi acuerdo? En que valoro al otro. Te necesito. No lo puedo hacer solo. Si lo hacemos juntos,
lo vamos a lograr, vamos a hacer cosas mejores. Por eso la Biblia dice claramente que mejor son dos que uno. Pero aún estando juntos, no significa que estemos unidos. Puede haber una gran brecha de separación. Conocí y conozco muchas circunstancias, en especial manera en matrimonios, donde públicamente se demuestra una gran afectividad, una gran unidad, pero en la realidad hay una gran brecha. Están separados. Hay heridas, hay marcas, hay situaciones que los ha separado. Esa misma circunstancia se marca entre nosotros y Dios. Nuestro pecado, aunque nadie lo haya visto, hace una brecha entre nosotros y Dios. Yo puedo haber demostrado, desde que estoy aquí al frente de ustedes, toda una imagen de una supuesta buena relación entre yo y Dios, de que no hay brecha en mi comunión con Él. Levanto mi mano, canto, glorifico el nombre de Dios, pero Dios no está muy sujeto a mis expresiones corporales. Si bien son parte de mi expresión, Él necesita conocer si realmente no hay ninguna brecha entre yo y Él. Si hubiera una de esas brechas, Jesús apareció para romper esa brecha. Amén. La pared intermedia. Él vino por medio de su sacrificio en la cruz a reconciliar, a unir. A los que estaban lejos, traerlos cerca, a que no haya brechas de separación. El nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, actúa sanando, rompiendo toda brecha. Amén. Yo quiero que me acompañe a leer un versículo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Si bien es un mandamiento del cual se está hablando, del más grande mandamiento y del el que es semejante, ahí tenemos una descripción muy clara. Leemos Mateo capítulo 22, versículo 34. Por favor, no se pierda un poco de lo que vamos a compartir, porque vamos a entrar justo en una palabra que va a traer mucha bendición a nuestras vidas, en especial manera a nuestros hijos, a los niños. La Biblia dice así, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí no solo hay un mandamiento a amar a Dios, sino que allí nos está revelando la pirámide de relación que hay entre nosotros y Dios. Cuando hablo de pirámide de relación, es una figura para que entendamos cómo Dios mide nuestras relaciones. En la punta de la pirámide está nuestra relación con Dios. Pero esa pirámide, esa punta, tiene una base que le permite que sea allí la punta. No se hace primero la punta, se hace la base. ¿O no? Si usted tuviera que construir una pirámide, ¿por dónde comienza? Por la base. Quiere llegar a la punta, es toda una construcción hasta allí. Bueno, esta palabra nos revela que es una pirámide de relaciones. ¿Cuál es? La más importante es la que está en la punta, pero todas las demás que están abajo dependen, esa de la punta, dependen de las otras. Ahí está la importancia. El hombre y la mujer, el adulto mayor, son los que siguen, y después sería el prójimo. La Biblia, cuando habla de prójimo, no solo habla de nuestro vecino, nuestro conocido, del que está afuera, o no tiene nada que ver con nuestras relaciones familiares. No está hablando solo de eso,
sino que está indicando que los hijos o los menores de edad o los adultos o los no adultos menores de 13 años, porque la Biblia habla que hasta los 13 años son niños o preadolescentes, como se llaman, ellos son los más importantes en la pirámide de relación. Y tristemente tenemos que reconocer que son los que menos se valoran. El mundo que vivimos, los más importantes parecen los adultos. Los que hacen las cosas más importantes parece que tienen que ver con adultos, que no están involucrados los niños ni los menores. Cuando yo hablo de niños, por favor entienda de que estoy hablando del bebé recién nacido o el niño por nacer hasta los 13 años. A partir de allí entraba en la adultez, se convertía en un joven, un muchacho, y después en un adulto responsable. Pero ya a los 13 años se los hace responsable. Dios toma como una persona responsable de sus actos a una persona de mayores de 13 años. Así que para Dios, en el reino de Dios, el orden de relaciones está establecido así. Por lo general no se habla mucho de esto, no se predica mucho de esto, y a veces necesitamos que justo sea el día del niño para hablar de esto, cosa que hacemos muy mal. Deberíamos hablar mucho más de las cosas más importantes. Entonces yo ahora sí le invito a que entremos realmente en la palabra de esta noche. Vamos a leer Marcos 10, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Es un pasaje súper conocido que usamos mucho solo para entregar los niños en un culto. Es el pasaje que siempre se lee, es el pasaje que se invoca, es la lectura que se hace resaltar cuando decimos que entregamos nuestros niños a Cristo Jesús para que los bendigan. Pero aquí vamos a ver una figura muy fuerte para que entendamos lo que declara Jesús y sepamos que necesitamos aprender a valorar las cosas como Dios las valora. Amén. Entonces, juntos leemos Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Tenga en cuenta esa palabra, indignó. Y les dijo, indignado. Lo que va a decir después, lo dice indignado. Cuando uno dice indignado a algo, lo dice de una manera muy diferente a lo que se diría de otra manera. Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Nosotros esto lo leemos de una manera, cuando leemos a los niños parece que le decimos un versito poético, maravilloso, tierno. Pero Jesús en ese momento, en su espíritu, en su carácter, en su persona, y al expresar lo que dijo, lo dijo lleno de indignación. Yo no sé si usted se ha indignado con alguien o con algo. Pero usted piense un poquito, eso me indignó, estoy indignado. ¿Qué es algo indignado? Que no se está valorando lo que es digno de valorar. Me indigna ver eso. Uno siente indignación por lo que tendría que hacerse resaltar y hacer valer, y a veces no se valora. Se lo tienen poco, se lo ningunea, como se dice ahora. Y cuando Jesús vio la actitud de sus discípulos, se indignó. ¿Qué estaba pasando? Vamos a hacer un poquito de teatro. Yo soy experto en teatro, así que entre en la obra de teatro que en esta noche le va a hacer pastor. Jesús tenía siempre gente que lo rodeaba, pero él tenía sus 12 guardaespaldas, su equipo de 12, que lo acompañaban a todos lados.
Los tipos eran fieles a Jesús, eran hombres que amaban a Jesús, eran hombres decididos a seguir a Jesús a donde sea. Para ellos lo más importante era ver y entender las cosas que Jesús hacía y ellos sentirse involucrados en eso, de acomodar, de traer a la gente, de ayudarla, de ser útil para su maestro. Lo hacían con sinceridad, lo hacían con mucha pasión. Incluso habían dejado su casa, su trabajo, su profesión, su futuro, por el hecho de ser fiel a Jesús. Eran los únicos 12 personas en su época que decidieron ir con Jesús. Ahora, en un momento, ellos acostumbrados y haber visto a cómo actuaba Jesús y las cosas maravillosas que Jesús hacía, de pronto ven que la gente está actuando de una manera que para ellos le parecía una cosa, una molestia, algo porque dice, los reprendían. Dice, ¿dónde vas con tu nene? No, se lo voy a llevar a Jesús. ¿Cómo le vas a llevar a tu nene a Jesús? No se puede llevarle al maestro, no se lo puede acercar a Jesús. Al maestro hay que dejarlo que está trabajando, está haciendo milagros, está impartiendo palabras. El maestro en este momento está enseñando a las multitudes, fíjate, está tratando una necesidad y algo mucho más importante que está haciendo el maestro. Pero en ese momento Jesús veía que la gente que quería traer sus niños, pequeñitos, bebé, de pecho, mamás embarazadas, y que venían con algunos más grandecitos de 10, 11, 13 años, nenita o nenito, varón o mujer, venían a traérselo a Jesús. En ese instante encontraron de que estos venían así, vení para acá, vení para acá. No acérquese el nene, no acerque, no se puede, el maestro no se lo puede molestar. ¿Vos quién te dijo que podés venir con el nene? El maestro no está para eso, ¿no? Y Jesús fue como se le fue subiendo la mostaza. Vio que a veces en un dibujito animado le sale humo por la oreja y se indignó. Indignación, se llenó de indignación, no lo soportó. ¿Qué están haciendo? Que el bicho les picó. Dejen que me acerquen los niños a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios, lo más importante que tiene son los niños. Si hay algo importante, de gran importancia, lo único que es importante en el reino de Dios es un niño, una niña. ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces, le dice, vengan los 12 para acá, tengo algo para decirles. Los trae a los 12 cerca de él. Dice, si ustedes no son capaces de ser igual a un niño, de recibir las cosas de Dios como un niño, de que cuando vos le hablas a un niño de Dios y él cree en un Dios de manera sincera, sin prejuicios e ilimitado, sin muchas preguntas, sin muchos por qué. Si ustedes son capaces de acercarse a Dios como se acerca un niño, entonces son dignos del reino de Dios. Pero si no hacen eso, dice, no entrarán en él. Nosotros creemos que para no entrar al cielo tenemos que caer en pecado, tenemos que ir a hacer homicidio, tenemos que haber adulterado, tenemos que haber robado. También eso nos deja fuera del cielo. Pero no valorar a los niños en tus actitudes, corres el riesgo de quedar afuera. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús vino a romper la brecha que nos sembró nuestra cultura humana por siglos, de que a los niños hay que dejarlos postergados, desvalorizados, hasta que ellos sean adultos. Es la actitud más cruel que cualquier adulto puede actuar y puede llevar adelante. Y peor,
si es creyente, necesita volverse como un niño. Jesús dijo: yo vine a romper todas las brechas que hay en las relaciones humanas. No tolero, me indigna. Me indigna ver a los papás que no valoran a sus hijos. Me indigna. Me siento indignación cuando un papá siente vergüenza de leerle la Biblia y dejarlo horas frente al televisor, con el televisor encerrado en su pieza, o con una tablet, o con un celular. Me indigna, dice. Siento indignación. Cuando un papá se quiere hacer rico y piensa en tener dinero, y invierte todo su tiempo en no atender a sus hijos por hacer dinero. Me indigna, dice Dios. Me indigna, me siento indignado. Que no piense que lo más importante que le puede dar a sus hijos es conocimiento de Dios. Que acerque a recibir una palabra de parte de Dios. Me siento indignado cuando no te preocupas si tu hijo ora o no recibe una palabra de Dios. Me siento indignado cuando no lo traes al culto porque molesta. Me siento indignado. No vine a ser yo en esta noche una persona simpática. Vine a transmitirte un mensaje de Dios que todos los papás necesitamos hoy. A Dios le indigna de que no haya preocupación de la relación de nuestros hijos con Dios. Que no sea el valor más importante para nuestras prioridades como padres, darle a nuestros hijos un conocimiento de Dios. O que ese niño se acerque: vamos a venir a Jesús y vamos a orar juntos para que ese niño sea bendecido, esa niña sea bendecida. No esperábamos esto, claro que no. Pero vuelvo a decir, me toca ser el vocero de Dios, y a veces los voceros de Dios no traen cosas muy simpáticas, pero sí traen la libertad poderosa que trae bendición sobre los hijos. Jesús dijo: déjamelo, tráelo para acá. Tomándolo en los brazos, poniendo su mano sobre ellos, los bendecía. ¿Sabe qué es bendecir? No es decir solo te bendigo. No es solo eso. Es declarar palabras que van a ser en el futuro la marca, la garantía, la herramienta, la provisión de Dios para sus vidas, para cuando sean adultos. Amén. ¿Sabe por qué estamos luchando como generación contra los espíritus destructivos de la identidad y del valor de la vida de las personas? ¿Por qué ya a los hijos se les quiere meter en la cabeza la idea del género? Porque hemos crecido sin valorar lo que más valora y sustenta el reino de Dios, que son los niños. El diablo sabe los valores. El tipo es pícaro, estuvo en el cielo, él sabe cómo funciona el reino de Dios. Y Jesús vino a decir: miren, el reino de Dios tiene esta manera de relacionarse. Tú con Dios adulto, y tú bendices lo que sustenta el reino de Dios. Lo más importante en el reino de Dios, de los tales, es el reino de Dios. ¿De quién? ¿De quién? De los niños. ¿Creemos eso? Bueno, si creemos que del reino de los cielos es de esta generación de niños que a partir de hoy son de 13 años para abajo, como adultos, necesitamos tener dos actitudes. La primera es pedir perdón por no haber valorado lo que Dios valora, de la manera que Dios lo valora. La segunda cosa es traer a nuestros niños para que el Señor Jesús los bendiga. En el nombre de Jesús se sellará toda palabra de bendición hoy que vamos a sembrar sobre los niños. Amén. Así que mi mensaje tiene un cierre y después vamos a la administración.
Yo voy a pedir al portero, por favor, Oscarcito, que está allí, que se ponga de acuerdo con mi esposa, para que cuando yo termine de leer el próximo pasaje, traigan a todos los niños que están en la escuela bíblica allí atrás. Por favor. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Es Jesús leyendo una palabra y él habla de sí mismo. Versículo 18 hasta el 19. Lucas 4, 18 hasta el 19. Jesús dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas buenas a los... No dice a los pobres adultos, no dice a los pobres que no tienen plata, no dice a los pobres que nosotros llamamos pobres. Habla de una situación, de una circunstancia que viven las personas. Y en esa están incluidas los niños. Hay muchos chicos pobres y no son los que están en las calles. Son chicos pobres que están en la calle, sí, pero no son todos los pobres. Hay mucha pobreza en los niños, la crianza de los hijos. Pobreza del conocimiento de Dios. Pobreza de amor a Dios. Hay mucha falta de afecto real sobre los niños. Muchos chicos no saben lo que es un beso de su madre. Muchos chicos han crecido sin saber quiénes fueron sus padres. Hay muchos chicos que crecen en familias donde tuvieron 3 padres y 3 madres. Esos chicos están en pobreza. Pero Jesús vino a dar buenas a los pobres. Probablemente muchos de nosotros, de los adultos que estamos aquí, hayamos crecido en esa pobreza. A causa de un montón de factores que nos robaron la riqueza real de lo que, como teníamos que haber crecido como niños. Y crecimos pobres en ello. Y seguimos siendo pobres. Lo que no recibimos, lo que no tenemos, no lo podemos dar. Por eso somos pobres. Por eso tenemos ese faltante. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los adultos sabemos lo que es tener el corazón herido. La gran mayoría de los adultos podemos expresar y identificar nuestro quebranto de corazón. Pero cuando un niño crece y ve a su papá borracho, violando a su mamá delante de sus ojos, no trayéndole la comida, haciendo desprecio por él, cuando el niñito se acerca a su casa y viene su papá o su mamá, que lo dejó toda la noche de jarana porque salió de camino, cuidando a sus hermanitos más chiquitos, porque se tenía que divertir, porque tenía que pasar la noche loca. Ese niño creció así, pero con una herida en el corazón que nadie se la pudo sanar. Su corazón está quebrantado y él no sabe expresarlo. Usted no va a escuchar a un niño sintiendo resentimiento por el abandono de sus padres. Cuando sea adulto se va a convertir en un resentido si no es sanado su corazón. Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, cautivos del odio, cautivos del resentimiento, cautivos de la violencia, cautivos. No poder ser feliz aún en el matrimonio, teniendo un matrimonio sincero y bueno, no pudiendo comprenderse en las relaciones, porque quedaron cautivos de maldiciones generacionales. Pero Jesús vino a poner en libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos y a dar vista a los ciegos. Cuando tú nunca viste algo, es muy probable que no sepas que existe, aunque lo tengas delante de tus ojos. Pero cuando tú veas, recibas vista,
vas a empezar a ver lo que realmente vale la pena. Jesús vino a dar valor a lo que no tenía valor. Jesús nos miró y nos amó. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús, para romper la brecha. Hay muchas brechas. Tenemos mucha fe, tenemos mucho servicio a Dios, tenemos mucha esperanza en Dios, pero hay una brecha que tiene que ser rota en esta noche en el nombre de Jesús.